Capítulo 118. Sé quién eres. 5. Maldito seas, culto de sangre, voy a arrancaros y comerme vuestras entrañas, malditos bastardos. Yegal Mirieo maldijo con palabras entrecortadas, liberando su furia después de escuchar acerca de los eventos relacionados con el culto de sangre que habían ocurrido antes de llegar a la Alianza Murim. Esos bastardos del culto de sangre son tan despreciables, exclamó con ira. Kale se detuvo al ver esa apariencia. Son unos malditos desalmados, incluso si los masticas y te los comes. Temblando nuevamente, miró a Yegal Mirieo con asombro. El abanico en su mano se partió en dos con un sonido claro. Dijeron que su nivel de artes marciales era bajo. Pero ese agarre no era una broma. El abanico, que parecía difícil de doblar incluso para Kale, fue cortado muy ligeramente por la mitad. Joven maestro. Luego miró a Kale. Sus ojos ardían, pero la voz se calmó. Aún así, Kale no pudo evitar sentir miedo. Sí. Cuando Kale, sin saberlo, preguntó aturdido. Viniste a la Alianza Murim porque también hay Yangshis aquí, ¿verdad? ¿Quién es ese Yangshi? Kale respondió con una leve timidez a la pregunta rebosante de agudeza. La verdad. Sin dudar. Yegal Eunso. Toc. La taza de té en la mano del líder de la Alianza Murim cayó al suelo. Frunció el ceño sorprendido y se frotó la oreja con el dedo. También me estoy volviendo sordo. Mis oídos no funcionan bien, ¿verdad? Él miró a su alrededor y preguntó, pero nadie estuvo de acuerdo con sus palabras. Los ojos del anciano Jo y Gou Sebeom se encontraron. El líder de la alianza pudo ver al anciano Jo desviar inmediatamente la mirada. Sin darse cuenta, el líder de la alianza giró la mirada hacia Yegal Mirieo. Pudo ver el rostro pálido de la comandante general. Comillas. Así que es así. Un suspiro salió de los labios de Yegal Mirieo. El Estado Mayor de la Alianza Murim. Si le pidieran que nombrara la institución más importante dentro de la Alianza Murim, el líder de la alianza mencionaría sin dudarlo el Estado Mayor. En el Estado Mayor, se manejan todos los asuntos importantes y menores de la Alianza Murim. Y allí, existe un Yangshi del culto de sangre, y ese Yangshi es Yegal Eunso. Yegal Eunso había sido elegida en secreto como la próxima comandante general. Esto es un gran golpe. Tanto para la Alianza Murim como para el líder de la Alianza Murim y el Estado Mayor. Y para la comandante general y Yegal Eunso. Era un asunto que nadie podía mencionar a la ligera. El líder cerró la boca. Nadie se atrevió a hablar. Por supuesto, Kale no pudo decir nada ya que estaba ocupado escuchando a Raon murmurando fuera de la ventana. El líder miró a Kale mientras pensaba. Parece que está esperando. El joven maestro Kim estaba esperando en silencio por una sola razón. El líder de la alianza también se encontraba en una situación en la que no podía abrir la boca fácilmente, pero solo una persona podía hacerlo. No, era necesario que esa persona hablara primero. Comillas. Fuimos golpeados. Yegal Mirieo. Ella pronunció esas palabras con calma. Sin embargo, la carga implícita en esas palabras hizo que el líder de la alianza se sumiera en un profundo silencio. El anciano Jo también estaba sintiendo lo mismo. Es vergonzoso. La Alianza Murim sufrió a manos del culto de sangre. Incluso recibió una herida muy grave. En ese momento, la voz del joven maestro Kim llegó a los oídos del líder de la alianza. Aún no han caído, ¿verdad? Era una voz bastante perpleja. Esta vez, fue Yegal Mirieo quien respondió estupefacta. Como si su reacción fuera extraña, el joven maestro Kim habló con una expresión indiferente. Aún no ha ocurrido nada en particular, así que es difícil considerarlo como una derrota. No ha ocurrido la gran guerra entre el bien y el mal. Por supuesto, ha habido más conflictos menores entre las diferentes facciones y se siente la presencia de la guerra. Pero hasta ahora, eso es algo que ha ocurrido incluso en ausencia del culto de sangre. Si no avanzan hacia la gran guerra entre el bien y el mal, entonces no hay problema. Se pueden purificar los Living Yangshi.
Y ahora que conocemos la cantidad de enemigos no podemos obtener más ventajas de eso. Kale miró a Yegal Mirieo como si preguntara cuál era el problema. Seguramente la comandante general también ha tenido ese pensamiento, ¿verdad? En ese momento la fuerza en la mano de Yegal Mirieo se aflojó lentamente. Ella cerró los ojos mientras respiraba despacio y luego los abrió de nuevo. Así es, aún no ha ocurrido un gran problema. Las palabras de ella hicieron que Kale soltara sus labios. Por supuesto, para la familia Yegal es un gran problema. No, no es un gran problema. Kale mencionó la posición de la familia Yegal y Yegal Eunso, pero Yegal Mirieo pasó esa parte sin prestarle mucha atención. En ese momento, el líder de la alianza intervino en silencio en la conversación. Entonces, purificamos a Yegal Eunso, buscamos la cooperación de la facción malvada y el culto demoníaco, y eliminamos al culto de sangre. Eso es lo que debemos hacer. Las miradas estaban dirigidas hacia Yegal Mirieo, pero el destinatario del mensaje era Kale. Y luego, tanto Yegal Mirieo como Kale abrieron la boca uno tras otro. Esa no es una opción muy buena. No, me opongo a ese enfoque. Las miradas de los dos se cruzaron. Yegal Mirieo habló con precaución. Comillas. Podemos escuchar lo que quiere decir el joven maestro Kim. Me gustaría escuchar la opinión de la comandante general primero. Ante la voz tranquila de Kale, Yegal Mirieo guardó silencio por un momento antes de hablar. Es difícil crear Living Yangshi. Por lo tanto, se debe sembrar en posiciones clave de cada facción en secreto y discretamente, para que no sean descubiertos. Y el hecho de que sea difícil de crear significa que es valioso. Especialmente cuando se consideraba la posición de aquellos que se habían convertido en Living Yangshi. Existe una alta probabilidad de que el culto de sangre los considere valiosos y los utilice de manera continua. El culto de sangre, sin duda, ha preparado varios dispositivos para estas personas valiosas y útiles. Por ejemplo, ante la pregunta casual de Kale, Yegal Mirieo respondió sin vacilación. Seguro que hay una manera de conocer la supervivencia de un Living Yangshi o su estado actual. Kale asintió como si estuviera de acuerdo y Yegal Mirieo continuó con más comodidad. Por lo tanto, el hecho de que Namgang Taegui, el Living Yangshi de la familia Namgang, haya sido purificado seguramente llegó a oídos del culto de sangre. Después de purificar a Namgang Taegui, Kale también se preocupó y supo que el culto de sangre estaría investigando. Kale abrió la boca. Es probable que el culto de sangre piense que Namgang Taegui ha sido asesinado. Comillas. Quizás no saben sobre la purificación. Correcto. Es probable que los tipos de la familia de sangre azul no sepan sobre la purificación. La familia de sangre negra que les daría a conocer la purificación ya se ha hundido. Yegal Mirieo, que estaba organizando sus pensamientos por un momento, continuó hablando. Entonces, el culto de sangre estará curioso sobre cómo murió Namgang Taegui. Es cierto, murió porque lo descubrieron como Living Yangshi o simplemente murió. Ella examinó a Kale cuidadosamente antes de responder. Entonces, ¿cuál es el plan que tiene en mente el joven maestro Kim? Con una pequeña sonrisa, Yegal Mirieo habló con más comodidad. Ya que parece que el joven maestro Kim ya tiene ciertas ideas en mente, me gustaría preguntar. Yegal Mirieo pudo ver al joven maestro Kim levantar la mano. Hizo un gesto a uno de sus compañeros que esperaba afuera de la puerta. Luego, con un suspiro, preguntó casualmente. Líder de la alianza. ¿Puedo confiar en la boca de la gente aquí? Los dos guerreros que esperaban fuera de la puerta vacilaron. Sí, puedes confiar en mis discípulos y en mis amigos. El líder de la alianza, que estaba de repente hablando con Kale de manera más amistosa, respondió. Eso es bueno entonces. Kale dijo eso antes de que alguien se acercara siguiendo su gesto. Saludos. De verdad. Las cejas de Yegal Mirieo se levantaron ligeramente ante la voz suave, pero abrió los ojos ampliamente en el momento en que el dueño de la voz se quitó el sombrero y el velo. ¿Eres tú? Demonio de la espada. Antes de que esas palabras salieran de su boca. Es mi amigo.
Las palabras de Kale hicieron que el ambiente se relajara. ¿Qué tal si nos cuentas tus planes para el futuro? Ante la pregunta tranquila de Kale, Choi Yong-su inclinó la cabeza sin vacilar y habló con despreocupación. Pronto se correrán rumores de que soy un espía del culto de sangre en el Murim. Además, la razón por la que la familia Namgang está tratando de matarme se difundirá como un rumor. El tono despreocupado de Choi Yong-su sonaba como si estuviera hablando mientras disfrutaba de una brisa primaveral que soplaba mientras paseaba. Y, por supuesto, esos rumores serán secretamente propagados por el Palacio Imperial y la Alianza Murim. ¿No es así? Kale asintió con una sonrisa. La Alianza Murim no podía rechazar las palabras de Kale. Tenían que ocultar sus errores. Y no tengo intención de purificar a Yegal Eunso de inmediato. Sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Comandante general. Con un suspiro, ella finalmente abrió la boca bajo la mirada de Kale. Comillas. Head asterisco. Planeas purificarlos después de identificar todos los Living Yangshi en el centro de cada facción. Nota. Recuerden que GED significa facción justa, facción malvada y culto demoníaco. Kale, que estaba a punto de responder, hizo una pausa. Humano, ¿quieres purificarlos a todos juntos? Ante la fuerte pregunta de Raon, Kale respondió inconscientemente. No purificaré a todos a la vez. Como mínimo, planeo purificarlos a su vez después de crear una situación en la que la información no se pueda captar correctamente en el culto de sangre. Dijo, continuando con sus palabras. Por supuesto, antes de la purificación, tomaré tantos elixires como sea posible para desbloquear mi sello un poco más. Al escuchar esto, Yegal Mirieo se sorprendió y apretó el puño, mientras que Wichul Mayong dejó escapar un suspiro. Kale no prestó atención a ellos. Humano, te estoy observando. La voz severa de Raon captó su atención. Así que, aunque purificarás a todos los Living Yangshi, ¿quieres crear confusión en el culto de sangre antes de eso? Sí, si saben que ocurrió algo en los Living Yangshi una y otra vez en el Yanggu, no estarán confundidos. La comisura de los labios de Kale se levantó. Cuando la Yanggu no pudiera entender lo que sucedió con Bloodford, entonces. En ese momento se crearán aberturas en el culto de sangre. No deberíamos nosotros apuntar a eso. En ese momento Yegal Mirieo contuvo la respiración. La palabra, nosotros, en las palabras del joven maestro Kim no se refería solo a la Alianza Murim y la familia imperial. Sin duda, las palabras del joven maestro Kim indicaban que también incluían a la facción justa, la facción malvada y el culto demoníaco. Incluso él mismo estaría incluido. Y creo que el joven maestro Kim quiere que nosotros capturemos al culto de sangre. Yegal Mirieo sintió escalofríos en su cuerpo. Los Living Yangshi, si son el arma secreta del culto de sangre contra el Murim, entonces serán una herramienta para que el joven maestro Kim manipule el Murim según su voluntad. Solo con la existencia de un Living Yangshi en una facción, esa facción tendría que luchar contra el culto de sangre. Y si los Living Yangshi eran futuros talentos de cada facción, en lugar de matarlos, intentaría purificarlos. Especialmente si eran parientes de sangre. Existe una alta probabilidad de que todo gire en torno al joven maestro Kim. En este momento no tenía más remedio que actuar de acuerdo con la voluntad del joven maestro Kim, incluso si es por la alianza Murim o la familia Yegal. Eso es aterrador. Desde que el joven maestro Kim mencionó la transmisión de sonido antes, Yegal Mirieo ya lo había notado. Su ingenio era tan profundo como el miedo que daba. No puedo creer que haya alguien así escondido en el Palacio Imperial. No, una persona como el joven maestro Kim no estaría escondida. A menos que eligiera retirarse por sí mismo. Entiendo por qué el emperador se movió por el joven maestro Kim. La tensión en su agarre se tensó por primera vez en mucho tiempo. Yegal Mirieo sintió una sensación de nerviosismo que no había sentido en mucho tiempo. Su ingenio es tan sorprendente como sus habilidades en las artes marciales. De hecho, ella no tenía mucho apego a la familia Yegal. Y solo mantuvo a Yegal Eunso a su lado por su talento.
Solo había una razón por la que ingresó a la Alianza Murim desde una edad temprana y fue al campo de batalla con Gou Sebeom. Mi corazón late con fuerza después de tanto tiempo. Su arma, su estrategia, amaba tanto el campo de batalla donde podía desplegar esta táctica. Y ahora, justo delante de ella, estaba frente a alguien que era al menos tan bueno o incluso mejor que ella. Ged, una figura en la oscuridad que podría controlar incluso el Palacio Imperial. ¿Qué piensa la comandante general de mis ideas? El joven maestro Kim le preguntó. Es una buena idea, joven maestro. Aunque hay algunas cosas que hay que solucionar, si me permites decirlo cuanto antes. La mirada de Kale se dirigió hacia Yegal Mirieo. La misma comandante militar estaba diciendo que reportaría directamente a Kale en lugar de al líder de la alianza. Con una mirada que implicaba, ¿está bien así?, Yegal Mirieo asintió con la cabeza. La alianza Murim ayudará completamente al joven maestro Kim en este asunto. Fue una declaración que reconocía que el centro de atención era el joven maestro Kim. Entonces, esperaré las soluciones que presentará la comandante general. Kale respondió con calma, pero se sintió bastante bien. Ahora que alguien inteligente ha llegado, todo debería funcionar bien por sí solo. Él podía quedarse atrás sin problemas. Una sonrisa se formó en la comisura de sus labios. Mientras lo miraba, Yegal Mirieo pensó en algunas mejoras que podrían hacerse. Para causar caos en el culto de sangre, sería mejor purificar a todos los Living Yangshi a la vez. Ya que el joven maestro Kim mencionó el sello y el elixir, sería más conveniente purificarlos todos de una vez, aunque fuera un poco apresurado. Debo informar sobre esto. También sería bueno investigar la ubicación del culto de sangre. Sería útil expresar su opinión sobre cómo se debe abordar la cuestión de la opinión del GED. Me pregunto cómo purificó a los Living Yangshi aquel que alcanzó el reino de la naturaleza. Yegal Mirieo aún no había oído cómo Kale purificó a los Living Yangshi. Solo escuchó el breve resultado de que los purificó. Es alguien con un alto entendimiento de la estrategia, así que debería presentarle un enfoque lo más eficiente posible. Si Kale lo sabía, Yegal Mirieo pensaba en las cosas que podrían hacer que Kale, que no parecía preocuparse por el tema frente a Raon y Ron, se asustara. Un rato después, cuando Kale dijo que tenía que ir a encontrarse con la Guardia Dorada, se fue primero con el líder de la alianza, y luego el anciano Ho, y los dos se quedaron en la habitación del líder de la alianza. Anciano Ho, el joven maestro Kim es realmente aterrador. Ella no entendía lo que el anciano Ho estaba diciendo en respuesta a su comentario. Es cierto que es una persona muy sabia y aterradora. El anciano Ho suspiró y habló. También es una persona amable y compasiva. Amable y compasiva. Cuando Yegal Mirieo frunció el ceño, el anciano Ho mostró una sonrisa oscura. La comandante general lo verá pronto. Si lo ves, sabrás lo noble que es el joven maestro Kim. Comillas. Comillas. Es el epítome de la facción justa. El epítome de la facción justa. Yegal Mirieo no podía entender más las palabras del anciano Ho. Él parecía entender, pero solo mostraba una sonrisa oscura como si dijera que lo entendería con el tiempo. Asterisco. Comenzaron a circular rumores extraños sobre la alianza Murim. No están todos los hermanos del emperador muertos. Entonces, ¿por qué dicen que el hermano mayor del emperador está en la alianza Murim? Hay una posada donde viven los invitados del líder de la alianza, ¿verdad? Escuché que la Guardia Dorada está por todas partes ahora. También escuché que el hermano más querido del emperador vino a la alianza Murim de visita. No, escuché que él es el hijo secreto del emperador y, por eso, los miembros de la Guardia Dorada están esperando obedientemente. Escuché que él es el hermanastro menor del emperador, pero es tan frágil. Tenían miedo de que se enfermara y muriera mientras dormía, así que le entregaron una gran cantidad de miembros de la Guardia Dorada. Comenzaron a circular rumores extraños sobre Kale que asustarían a cualquiera si los escuchara. Capítulo 119. Sé quién eres. 6.
Cuando Choyan escuchó los extraños rumores, pudo comprobar que al verle, cerraron la boca y desaparecieron. Sin embargo, a juzgar por sus ojos parecía que todavía estaban conversando mediante transmisión de sonido. En concreto, parecía que él estaba incluido en la conversación. Sniff, sniff. Choyan giró la mirada. Sniff, sniff. El viejo sacerdote Dust estaba olfateando el olor del entorno mientras fruncía la nariz. Este lugar era el edificio de la sede del Estado Mayor. Comillas. Feu. Se oyó un suspiro desde un lado. Cuando miró en esa dirección, vio a Beacrox que miraba a Dust con una mirada arrogante mientras soltaba suspiros de vez en cuando. Luego, le gruñó a Choyan, con quien cruzó miradas. ¿Qué? Él estaba muy irritado. Cuando Beacrox estaba así, no debían meterse con él. Choyan calmadamente apartó su mirada de él. Entonces, pareciendo más irritado porque no podía encontrar un lugar para liberar su frustración, Beacrox soltó otro suspiro más profundo. PHEWW. Sniff, sniff, sniff. Sin embargo, Dust no estaba preocupado por el estado de ánimo de Beacrox. En cambio, otra persona habló. Era Kang Go-hee, la líder del cuerpo de justicia de la Alianza Murim de la secta del Monte Gua. Ella era una de las candidatas a ser la próxima maestra de la espada de la flor de ciruelo y, actualmente, estaba ganando experiencia práctica en la Alianza Murim. Por lo tanto, estaba trabajando bajo su nombre real en lugar de su apodo dado por la secta del Monte Gua. ¿Es realmente necesario oler así?, preguntó mientras miraba a Choyan en lugar de a Dust, quien estaba olfateando el olor como si estuviera poseído. La respuesta de Choyan fue breve y sencilla. Sí. Kang Go-hee se abrió paso para decir algo más. Pero, ¿qué pasa con la situación ahora? Sin embargo, no pudo seguir hablando. Aparte del sentimiento de opresión, se dio cuenta de un hecho sorprendente que tenía que confirmar de inmediato. El culto de sangre. La gran guerra entre el bien y el mal, Living Yangshi, culto de sangre. Cuando fue a informar sobre la visita de la Guardia Dorada a la Alianza Murim, escuchó información impactante. En ese momento, ella se preguntó si era apropiado que ella, Kang Go-hee, supiera esta información. Joven maestro Kim, la líder Kang Go-hee es una talentosa individua, sería bueno que se uniera a nosotros. La comandante general Yegal Mirieo la atrajo hacia este asunto. Por supuesto, también estuvo el líder de la alianza, Gou Sebeom. Bueno, supongo que no hay mucho que hacer en el cuerpo de justicia en este momento. Escuché que la mayoría de los miembros del cuerpo están de vacaciones. Envía una señal de regreso. De ahora en adelante, se encargarán de esta misión. El cuerpo de justicia había estado en reposo durante un mes. Así que Kang Go-hee se sintió bien con la orden de la comandante general y el líder de la alianza. Finalmente puedo volver a trabajar. Y en algo que contribuiría a la paz del Murim. Sintiéndose eufórica, envió una orden de regreso a los miembros del cuerpo de justicia que estaban cerca de Wuhan. Probablemente llegarían mañana. Pero el estado de ánimo de Kang Go-hee empeoró gradualmente. Todo comenzó con una simple oración. Encantado de conocerte, soy Choyan. Acompañado por la persona que se presentó como Choyan estaba un anciano llamado Doda Ejiab Dust. Habían venido porque tenían algo importante que hacer juntos. Es un asunto muy importante. Y eso fue cierto. En el momento actual, Dust estaba llevando a cabo una misión urgente en busca del Living Yangshi en la Alianza Murim. Y como resultado, tanto la comandante general como el líder de la alianza, Kale y el Palacio Imperial, estaban al tanto de ello. Aunque Kang Go-hee no sabía todo eso, ya que la misión fue entregada secretamente incluso a la comandante general, quería hacerlo bien. Sin embargo, precisamente en ese momento. Sniff, sniff, sniff. Pasar todo el día olfateando en la Alianza Murim. Por supuesto, Kang Go-hee lo entendía. No debía tener preferencias a la hora de realizar su misión. Pero, mientras lideraba el camino, alguien le susurró al oído. Klug.
La gran líder de los locos ha comenzado a llevar realmente a sus perros locos. Cuerpo de justicia. Así es como la gente llamaba al grupo que ella dirigía. Una reunión de perros locos. Kang Go-hee era simplemente la dueña que apenas mantenía sujetos a esos locos perros con sus correas. Maldición. La mirada de Kang Go-hee se dirigió hacia un lado. Frente a ella había alguien que estaba haciendo comentarios tan descarados. General Wang. Wang Sumyong. Era una figura prominente de la secta del Borde del Sur que se rumoreaba que sería una próxima maestra de la espada de su secta. También era una general del Consejo de la Alianza Murim y, en el momento de su nombramiento, fue la general más joven. Sin embargo, eso desapareció cuando Kang Go-hee rompió su registro como la general más joven. Desde entonces Wang Sumyong había estado discutiendo con Kang Go-hee una y otra vez. Veo que acaba de regresar de su misión. Entonces debe haber visto a Kang Go-hee en el camino para informar esto al Estado Mayor. Así que ella no sabía que las personas con las que estaba eran miembros de la familia imperial. De lo contrario, Wang Sumyong, que siempre resoplaba como un fantasma ante sus superiores, no actuaría de esta manera. Jeje, los perros parecen gustarle a la general Kang. Esa loca. Kang Go-hee decidió abrir la boca. Si surgía un problema aquí, no solo sería un problema para Wang Sumyong, sino también para la Alianza Murim. Las personas a quienes servía en este momento debían ser tratadas con respeto y etiqueta. General Wang. Ella levantó la voz. ¿Cómo te atreves a decir tal absurdo, General Wang? Fue en ese momento. ¿Qué? Cuando la General Wang volvió a preguntar. ¿Qué, te refieres a mí cuando dices perro? Durst dejó de oler y señaló. Así es. Choyan suspiró ligeramente. Ugh. Al mismo tiempo, la General Wang inhaló profundamente. Chiaak. Una daga pasó rozando ligeramente su mejilla. La sangre goteó por su mejilla. Choyan miró hacia un lado. Te contuviste. Comillas, comillas. Sin responder a su pregunta, Beacrox tenía otro par de guantes blancos en la mano, aunque ya llevaba puestos unos. Cuando el sacerdote Dusk se sorprendió ante su aspecto, Beacrox miró a Choyan con indiferencia. No deberías meter esa espada correctamente en la vaina y luego hablar. Choyan sonrió suavemente y volvió a colocar la espada que apenas estaba sacando en su funda. Y añadió. Aún así, no deberías derramar sangre a la ligera como si fuera una vista normal. HMPH. Beacrox hizo una burla y arrojó la daga. Ni siquiera puedes ver a Choi Yong-su a los ojos. La boca de Choyan se cerró firmemente. Finalmente, como si estuviera satisfecho, Beacrox esbozó una sonrisa muy cínica que rápidamente desapareció. Con una expresión más relajada, como si se hubiera liberado de un poco de estrés, se dirigió a la sorprendida Kang Go-hee y le preguntó. ¿Hay algún problema? Perdón. Entonces, Choyan suspiró y dio un paso adelante. ¿Cómo te atreves a? Empezó a decir la General Wang, que todavía no entendía la situación. Entonces, recordó lo que Kale le dijo. Choyan, este es el mundo Murim. Quién sabe cuándo y cómo saldrán locos de la nada. Pero lo gracioso es que la mayoría de estos locos son falsos. Kale, continuó. Porque solo actúan como locos frente a aquellos más débiles que ellos. Ante una fuerza o poder más grande, se vuelven sumisos. Es un patrón de fuerza débil y fuerte, o viceversa. Así que evita a los locos reales y trata con ellos de esta manera, si son falsos. Le explicó cómo hacerlo. Choyan le dirigió una sonrisa amable a Kang Go-hee y preguntó, el delito de insultar a la familia real tiene pena de muerte, ¿verdad? Se refería a la General Wang de manera despectiva. El rostro de Kang Go-hee palideció al escuchar esas palabras. Mientras tanto, la General Wang escaneó a su alrededor. Entonces, de repente, se detuvo. Al menos escuchaste algo. La General Wang se sobresaltó ante las palabras que Choyan dejó escapar, y Choyan pensó que si fuera Kale, actuaría de esta manera y le preguntó. ¿Ahora entiendes la situación? El rubor desapareció del rostro de la General Wang al escuchar esas palabras. Al ver esto, Choyan pensó.
Ahora la atención y las miradas de observación deberían disminuir para tipos como la General Wang. Gracias al General Wang que había hecho problemas, las obstrucciones en su futuro viaje con el viejo sacerdote Dust deberían disminuir. Pensando que estaba bien, Choi-An echó un vistazo furtivo al cielo fuera de la ventana. Extrañamente, se sentía incómodo. No, no es extraño. Él sabía por qué se sentía así. Las palabras de Beacrox resonaban en sus oídos. No pude mirar a Choi Yong-su a los ojos. Choi Yong-su, solo con recordar ese nombre, su corazón se apretaba. ¿Qué debía hacer? Su cabeza sabía cómo hacerlo, pero le faltaba el coraje. En ese momento. Intenta hablar con él usando ese arte marcial. Beacrox le dijo casualmente, y Choi-An se detuvo. Arte marcial, espada celestial. El regalo que su sobrino le había conseguido. La espada celestial. Choi-An aún no había tenido tiempo de desplegarlo. No importa si no estás aquí por la tarde. Todo lo que tienes que hacer es que ese tipo llamado Suikan o Lee Su-hyuk, no sé, te reemplace. Continuó Beacrox, y la mirada de Choi-An se posó en él. ¿Qué estás mirando? Beacrox, con rostro inexpresivo y una mirada indiferente, no apartó la mirada de Choi-An. Al contrario, fue Choi-An quien desvió la mirada. Está bien. Con un suspiro ligero, Choi-An asintió con la cabeza y murmuró, le preguntaré al joven maestro Kim si puedo faltar por la tarde. Entonces, primero, necesitaba leer el arte marcial de la espada celestial. Después de eso tendría que ir a ver a Choi Yong-su. Choi-An apretó los puños con determinación. Entonces, empezamos de nuevo. Dust preguntó, y Choi-An asintió con la cabeza. Sí, sí. El rastreo de los Living Yangshi comenzó una vez más. Sin embargo, la expresión de Choi-An al dar los pasos se volvió un poco más ligera pero al mismo tiempo más determinada. Asterisco asterisco asterisco. Joven maestro, se han encontrado dos nuevos Living Yangshi. Ciertamente, son miembros de la Alianza Murim. ¿Cuántos son exactamente? Sí, sin embargo, dado el carácter de la Alianza Murim, aproximadamente la mitad de ellos están en misiones fuera, así que supongo que su número es mayor. Kale asintió ocasionalmente mientras escuchaba el informe de Wi Chul Mayong. Y se ha decidido el número de personas para las negociaciones con el culto demoníaco, y pronto nos iremos con la secta Kunlun. Wi Chul Mayong discutió los detalles de la misión con Yegal Mirieo. También enviamos agentes a la región de Sichuan y hemos acordado colaborar con la banda de mendigos. Sin embargo, ellos solo nos informaron de la posible ubicación del culto de sangre, no compartieron toda la información que tienen. Kale asintió nuevamente. Por supuesto, todos los que colaboran con nosotros desde la banda de mendigos han pasado por el proceso de verificación de Living Yangshi a través del anciano Daejiap. Wi Chul Mayong concluyó su informe. Además, enviamos algunos agentes a la provincia de Yunnan y a los bárbaros del sur para explorar información sobre el gremio comercial Plata Azul. Basado en la información de Choi Yong-su, quien descubrió que ese gremio comercial pertenecía al culto de sangre, el trabajo se estaba llevando a cabo en secreto. Kale escuchó relajadamente el resto de la información y habló con calma. Una vez que hayamos lidiado con los Living Yangshi, podremos ocuparnos fácilmente del culto de sangre. Sus comisuras se elevaron. En ese momento, alguien captó su atención. Oh, se ha vuelto interesante. ¿No te parece? Las manos de número 7 del culto de sangre temblaban. Kale le preguntó con calma. Todavía no tienes la intención de revelar dónde se encuentra el culto de sangre, ¿verdad? Lo dijo como si se sintiera decepcionado. Si realmente quieres hacerlo, adelante. Después de todo, el culto de sangre desaparecerá incluso sin que tú hagas un movimiento. El número 7 del culto de sangre cerró firmemente los ojos y Kale sonrió perezosamente. Luego, movió lentamente su mirada y se detuvo en un lugar. Bien, ¿cuál es tu impresión después de escuchar todo esto? La peor basura de la facción malvada. Sima Yung, el segundo hijo del líder de la alianza malvada, Sima Pyong, estaba en un estado de aturdimiento, y murmuró sin pensar. Wow,
Es demasiado complicado, no puedo entenderlo. Miró al que sostenía sus hombros atados hacia abajo. ¿Y tú, entendiste? La persona recibió su mirada. Tunka respondió alegremente. No lo sé, haré lo que diga el joven maestro Kim. Eso debería estar bien, ja ja ja. La sonrisa de Kale se desvaneció. Sintió que su cabeza latía. Sima Yung, ese tipo es un Tunka flaco. Debería hacer lo mismo, ja 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 ja. Sima Yung siguió riendo alegremente como Tunka. Humano, hay dos tontos que solo aman pelear. Exactamente. Kale sintió que su cabeza dolía. Asterisco asterisco asterisco. Por primera vez en 100 años todos los representantes de las diversas facciones que participarían en las negociaciones con el culto demoníaco se reunieron en un edificio de la Alianza Murim. Capítulo 120. Sé quién eres 7. Pabellón de los Santos Agraciados. En el edificio donde se alojaba la comandante general Yegal Mirieo y compartía sus tareas, la gente se había reunido en el espacio subterráneo secreto de dicho pabellón. Representantes de la facción justa que se disponían a partir para negociar con el culto demoníaco. Por lo tanto, Kale no estaba presente. Oficialmente, Kale no estaba afiliado a la facción justa. Ja ja ja, esto es sorprendente. Parece que llegó el día. La persona que ahora reía abiertamente era un taoísta de Budang, Baek-san. Era un taoísta de similar posición que el líder de secta que aprendió bajo el mismo maestro que el líder de secta. Y sentado con una expresión tranquila pero con un aire de dignidad, estaba uno de los ancianos de la banda de mendigos, Ho Song-yi. Banda de mendigos y Budang. Estas dos facciones sostenían que eran las más adecuadas para negociar y dialogar con el culto demoníaco entre las 9 grandes sectas. Baek-san miró a una persona y habló. No esperaba ver a alguien de la familia Namgang en este lugar. Sonrió amablemente pero había una hoja afilada oculta en su interior. Comillas. La persona que recibió la mirada de Baek-san era Namgang Mahee, actualmente una miembro de la Alianza Murim y la hermana menor del señor de la familia Namgang, Namgang Mayuk. Ella abrió la boca con indiferencia ya que había recibido una carta de antemano. Nuestra familia Namgang seguirá el deseo del joven maestro Kim. Con eso, ella cerró la boca. Su expresión indicaba que no tenía nada más que decir. Entiendo. Junto a ella estaba Peng Yu de la familia Peng de Hebei, quien mostraba signos de impaciencia. Las familias Peng de Hebei y Namgang estaban estrechamente relacionadas y aunque la familia Namgang había mostrado su apoyo repentino a las negociaciones propuestas por la facción justa con el culto demoníaco, lo hicieron de manera positiva. Baek-san mostró signos de entusiasmo ante las palabras de Namgang Mahee y el anciano Ho simplemente se mantuvo firme, escuchando con un oído y dejándolo pasar. Después de todo, solo necesitamos seguir al joven maestro Kim. Hay respuestas y soluciones en el camino que el joven maestro Kim sigue y existe un camino hacia la paz. El anciano Ho se había unido a este grupo de negociación debido a un mensaje secreto del líder de la banda de mendigos que le pedía obtener información sobre el joven maestro Kim. Está más allá de mis habilidades. Solo debo ocuparme de los asuntos menores. Ignorando la orden secreta, simplemente planeaba seguir obedientemente. Me pregunto qué tipo de persona es ese joven maestro Kim. Baek-san habló así y miró a su alrededor, pero nadie abrió la boca. Finalmente, sus ojos se posaron en el asiento superior. Comandante general, no tienes intención de responder. Una vez lleguemos a Kunlun, lo sabrás naturalmente. La respuesta de ella hizo que Baek-san levantara ligeramente las cejas. Pabellón de los Santos Agraciados. La respuesta de Yegal Mirieo significaba que incluso en este espacio secreto reservado exclusivamente para los comandantes generales debían tener cuidado con lo que decían. Pero a Baek-san no le importó y siguió preguntando. ¿Hay alguna razón para que debamos tener cuidado con lo que decimos dentro de la Alianza Murim? Sí. Su respuesta fue clara y concisa, y Baek-san cruzó los brazos y se recostó en su silla. Entonces aguantemos un poco más.
A diferencia de su apariencia aparentemente intranquila, Baek-san en realidad odiaba los conflictos. Además, tenía una paciencia considerable y valoraba la estabilidad. Yegal Mirieo abrió la boca. Empecemos la reunión repasando uno por uno los asuntos de esta vez. En varios lugares del edificio de Pabellón de los Santos Agraciados, aparte de esta sala, la gente que partiría hacia el culto demoníaco estaba siendo guiada. En la Alianza Murim, la facción justa y la facción malvada, junto con algunos miembros del Estado Mayor y otros departamentos, trabajarán juntos, continuó. Feu. Peng Yu también dejó escapar un suspiro. Baek-san, con una expresión dura, también habló. No tenemos suficiente personal, ¿verdad? El propósito de la negociación es evitar la invasión de las llanuras centrales por parte del culto demoníaco. Sin embargo, de alguna manera, el tamaño de esta fuerza era comparable a una fuerza de combate promedio. Baek-san preguntó con precaución a la comandante general. ¿Estás planeando pelear si es necesario? Yegal Mirieo cerró los ojos por un momento. No tengo la intención de luchar contra el culto demoníaco. De hecho, tanto el líder de la alianza como ella estaban preocupados por la lucha contra el culto de sangre, y más adelante, enviaron una fuerza de combate para detener la huida de los Yangshi. Hay un total de 5 Living Yangshi, incluido miembros del Cuerpo de Ejército de Caballería, Departamento de Estado Mayor y Departamento de Asuntos Generales. Actualmente, el número de Yangshis descubiertos en la Alianza Murim era de 5, y todos eran personas que estaban destinadas a convertirse en futuros talentos clave. Por lo tanto, se les pudo agregar al equipo de negociación, que era una tarea importante para la negociación con el culto demoníaco. Incluso entre las personas que aún no han regresado a la Alianza Murim debido a sus misiones puede haber Living Yangshi. Así que ahora Yegal Mirieo se sentía como si estuviera caminando sobre una tabla de hielo. Para enfrentarse a un solo Living Yangshi, se necesitarían varios maestros de alto nivel de la facción justa. Entonces, ¿cuántos maestros se necesitarían para controlar un equipo de negociación con 5 Living Yangshi? Debido a esto, el líder de la alianza quería unirse al equipo de negociación, pero necesitaban a alguien poderoso que se quedara en la sede para detener a cualquier Living Yangshi no descubierto. Además, persuadió a aquellos que tenían habilidades sobresalientes entre las personas que actualmente se quedaban en la Alianza Murim, como las 9 grandes sectas y las 5 grandes familias, para que se unieran al grupo de negociación. Estas personas estaban frente a él en este momento. El taoísta Baek-san de Budang, el anciano Jo de la banda de mendigos Namgang Mahee, Peng Yu, y silenciosamente sentado, Byuk-san. Comandante general, ¿de qué estás preocupada? En ese momento se escuchó la transmisión de sonido del anciano Jo. Tenemos a nuestro joven maestro Kim, y al rey del puño, y al demonio de la espada. Nuestro joven maestro Kim y sus compañeros también son fuertes. Por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse por los Yangshi. Ella abrió los ojos lentamente. Lo que debemos tener cuidado es que el lado del culto demoníaco descubra nuestros planes. Eso es lo que deberíamos tener en cuenta. Sus palabras tenían razón. Yegal Mirieo habló. Si bien el culto demoníaco ha aceptado negociar, siempre han estado demostrando una actitud de querer cruzar el monte Kunlun e invadir las llanuras centrales. Por lo tanto, como medida de precaución para protegernos y como fuerza de apoyo para Kunlun en caso de que las negociaciones fracasen, debemos estar preparados con al menos este nivel de defensa. El taoísta Baek-san no pudo más que gemir ante la firme voz. En su lugar, Byuk-san habló. ¿Cómo planea moverse el joven maestro Kim? Fue una pregunta inesperada de alguien que generalmente no hablaba mucho, lo que le dio un sentido de seriedad. Y el ambiente se volvió aún más tenso con el contenido de sus palabras que continuaron. Está intentando interferir incluso en los asuntos internos de la familia imperial. Yegal Mirieo abrió la boca inmediatamente. Baek-san, Byuk-san y Peng Yu no estaban al tanto de los detalles. El joven maestro Kim personalmente ha recibido una invitación al Monte Kunlun por un Seon para dirigirse al Monte Kunlun.
La familia imperial dice que no tienen intención de ejercer influencia sobre el Murim. Pero no es gracias a él que está la Guardia Dorada dentro de la Alianza Murim. La Guardia Dorada custodiando el palacio donde se alojaba el joven maestro Kim. Como si revelaran que eran uno de la élite, estaban bloqueando la invasión de otros con un espíritu sangriento. La Guardia Dorada no se unirá a nosotros. Comillas. ¿Es eso cierto? Sí, solo el joven maestro Kim y sus compañeros se unirán a nosotros. La Guardia Dorada tiene asuntos separados después de unirse a la Alianza Murim. Comillas. ¿Podemos confiar en eso? Sí. Comillas. Y el joven maestro Kim no tiene intención de participar en nuestras negociaciones. Así es. Yegal Mirieo respondió sin dudar, lo que hizo que Byuk-san sonriera ligeramente. Es bueno saberlo, entonces. Byuk-san era el típico Murim que odiaba al gobierno. Un funcionario corrupto casi había destruido a su familia cuando era joven, por lo que odiaba a la gente del gobierno. Estaba preocupado de que se entrometiera alguien de la nobleza y arruinara todo con sus ideas descabelladas. Pero parece que no sucederá. El anciano Jo resopló internamente ante lo que dijo Byuk-san mientras sonreía amablemente. Ja, todo se resolverá cuando nuestro joven maestro Kim intervenga. Y es realmente una bendición que el joven maestro Kim, que ha alcanzado el reino de la naturaleza, esté con nosotros. Sin darse cuenta, se había convertido en el portavoz de Kale. La voz de Yegal Mirieo se escuchó. Algunos de ustedes pueden tener muchas preguntas. Sin embargo, después de dejar la Alianza Murim y algún tiempo, lo aprenderán a través de mí o de forma natural. Así que, por favor, confíen en mí y síganme. Comenzando con el anciano Jo, todos expresaron su aprobación hacia ella. Hasta ahora, la comandante general había cometido errores pero nunca había hecho nada malo. Por eso era digna de confianza. De todas formas, hay algo que quería decir. En ese momento Peng Yu, del clan Peng de Hebei, habló con cautela. El culto demoníaco es también el culto demoníaco, ¿verdad? Pero han oído los otros rumores que circulan por ahí últimamente. El ambiente se volvió tenso de inmediato. El taoísta Baek-san frunció el ceño mientras hablaba. Comillas. Hablas del culto de sangre. Sí. No son solo rumores. Yo no lo diría de esa forma. La mirada de Peng Yu se posó en Namgang Majee. Los rumores sobre el culto de sangre se estaban extendiendo por el mundo Murim. El grupo que no había sido visto durante cientos de años había resurgido. Se decía que Namgang Taegui había muerto bajo las manos del demonio de la espada del culto de sangre. Comillas. Namgang Majee no dijo nada. Pero una aura feroz emanó de ella. Aem. Peng Yu rápidamente cerró la boca y apartó la mirada. Por un momento, el ambiente se volvió pesado. Luego, Namgang Majee finalmente habló después de un largo rato. Erradicaremos el culto de sangre, Sue. En ese momento, varios, incluido Peng Yu, se dieron cuenta de que los rumores eran ciertos. El culto de sangre había regresado. Y un miembro del culto de sangre, el demonio de la espada, había matado a una persona de la familia Namgang. Pronto, la familia Namgang actuaría para erradicar al culto de sangre. Debemos informar de esto. Peng Yu decidió que debía informar sobre esta información a su propia secta. No como un rumor vacío, sino como una verdad. Y al ver esto, Yegal Mirieo sonrió discretamente y luego borró esa sonrisa. La transmisión de sonido del anciano Jo resonó. Todo está progresando según lo previsto por nuestro joven maestro Kim. En lugar de asentir con la cabeza, ella habló. Después de lidiar con el culto demoníaco, continuaremos discutiendo sobre el culto de sangre. Aunque no hemos podido identificar su verdadera naturaleza, estamos preparando un equipo de investigación para ello. Yegal Mirieo estaba hablando sobre algo diferente a la verdad. El plan para lidiar con el culto de sangre ya estaba establecido, pero necesitaban depender del joven maestro Kim para descubrir su verdadera naturaleza.
Y pronto, el joven maestro Kim proporcionaría la información. Mientras la tensión se aferraba a la atmósfera, la reunión llegó a su fin. No fue voluntad propia. Fue por decisión ajena. Comandante general. Yegal Eunso llegó apresuradamente a Yegal Mirieo con una expresión sorprendida. ¿Qué pasa? En respuesta a su pregunta, Yegal Eunso dijo con expresión desconcertada. Ahora mismo, Sima Pyong, el líder de la Alianza Malvada, ha enviado a alguien aquí. La facción malvada. Los presentes, incluido Yegal Mirieo, se sorprendieron ante esa noticia. ¿Por qué diablos nos enviaría alguien de repente a nuestro territorio?, murmuró Byuk-san con una mirada dura. Peng Yu también frunció el ceño con una expresión sombría. Yegal Eunso no se dejó intimidar por eso y rápidamente informó a Yegal Mirieo. Sin embargo, aunque habló con calma, su expresión mostraba una extraña incredulidad y perplejidad. Para ser precisos, no entendía en absoluto. Según lo que dijeron, la Alianza Murim secuestró a su segundo hijo y lo quieren de vuelta. Tanto Yegal Eunso como los expertos de la Alianza Murim, incluido Yegal Mirieo, mostraron signos de interrogación en sus rostros, excepto uno. Oh. El anciano Jo, que se encontraba allí, sin darse cuenta, gimió y luego cerró la boca cuando sintió la mirada de Yegal Mirieo. Anciano Jo. Al escuchar la voz de Yegal Mirieo que lo llamaba, el anciano Jo cerró firmemente los ojos. Asterisco. ¿Qué está pasando? El jefe eunuco Wi mostró una expresión de confusión al ver repentinamente a Yegal Mirieo. Ella miró a Kale por encima del hombro del jefe eunuco Wi y abrió la boca para hablar. Comillas. Joven maestro, ¿secuestraste a Sima Yung por casualidad? Respondiendo a su voz urgente, Kale, quien estaba comiendo pasteles, respondió de inmediato. Sí, ¿y qué? Comillas, signo de apertura de exclamación. Signo de cierre de exclamación, comillas. ¿Hay algún problema? Comillas, signo de apertura de exclamación. Signo de cierre de exclamación, comillas. Al ver a Yegal Mirieo todavía sorprendida, Kale habló con indiferencia. Lo tengo prisionero. ¿Y qué pasa? Sin darse cuenta, Yegal Mirieo respondió sin pensarlo debido a la pregunta demasiado casual y su sorpresa. Su malvado padre dice que lo liberes. Oh, entiendo. Kale asintió con la cabeza. Está bien, dile que venga a Wuhan cuando quiera ver a su hijo. Munk. Mientras Kale masticaba el pastel, pensó en Sima Yung. La última vez que lo vio, Sima Yung estaba peleando con Tunka con una mirada enloquecida y emocionada. Finalmente conocí a mi mejor amigo de toda la vida. Ja, pienso lo mismo. Ja, vamos a luchar más. Ja. No había nadie más loco que ellos. Kale expresó genuinamente sus pensamientos. Pronto iremos al culto demoníaco, así que dígale que venga rápido y lleve a su hijo para no molestarnos.